Estamos viviendo esta inseguridad porque hay lo que yo quiero que entiendan todos los peruanos, que no me lo dejan decir en cualquier canal, porque literalmente lo que tú has dicho está muy bien. No puedes decir extranjero porque, claro, estás generalizando una gran cantidad de extranjeros que no tienen nada que ver. Cuando es venezolano, malo; cuando es judío, malo; cuando es... O sea, no tenemos por qué estar tan políticamente correctos. Por lo general, 51% es mayoría, o sea, más de la mayoría se porta mal. Y esto quiero que lo entiendan y por favor lo tienen que tener en cuenta, que hay una programación. Esto es un programa comunista donde ellos son hijos del asistencialismo. Por cantidades de países donde no tienen nada que comer, les dan de comer justamente para que se reproduzcan, se sobrereproduzcan y vayan a los otros países a joder, o sea, a destruir el hábitat en la que viven, porque simplemente la razón es suprema, va más allá. La razón quiere decir que mientras en el caos que tú estás viviendo, tú te dejas de concentrar en el cobre, en el litio, en el oro, en la plata. Nosotros somos un país súper, hiper rico. Y que es mentira, tú me pones 6 meses y yo resuelvo el tema. Así me vaya en cana, porque las ONGs manejan las transnacionales. Las ONGs son tan poderosas y los canales siempre están amarrados con canales externos también. O sea, un dueño de un canal, si tú te fijas, tiene participación en otros canales en otro país. Entonces, nosotros se tergiversa la verdad, como lo que ha pasado conmigo, que ya gracias a Dios todo esto va a salir. Va a salir pronto, va a salir Fuiste víctima de un asalto y te defendiste y diste muerte a un delincuente que ya te había baleado. Exacto. ¿Y cómo es posible de que frente a las imágenes que ellos vienen a balearte, asaltarte, se les llame presuntos criminales cuando se está viendo claramente que son delincuentes? Claro. Han habido 2 hechos, ¿no es cierto? O sea, el primero del 2011, que también gané en todas las instancias que son delincuentes, me dieron una legítima defensa perfecta. En la otra con las imágenes, pero hay canales que siguen diciendo presuntos delincuentes, que las armas que estaban ahí de sicarios de 30, con caserinas de 30 balas eran mis pistolas. Pero todo eso son los tiempos de Dios que me van a dar la razón, y no solamente la razón, van a tener que pagar los que no solamente el perjuicio que me han hecho económico y moral durante 2011 hasta la fecha, sino que también la difamación la van a pagar, porque es reiteradamente. Pero muy aparte de eso, yo les quiero dar soluciones a los peruanos, que la verdad es que sí, es cierto, estuve en El Salvador, estuve con Nayib Bukele. Lo que pasa es que todo el mundo dice que se ha juntado con Bukele, y es mentira. Él selecciona mucho, es muy inteligente. En una entrevista como esta, me entrevistaron en vivo, todo. Él escuchó la entrevista, llamaron y lo conocí. El último día que me quedaba, no tenía tiempo para más. Entonces estuve con Jorge Castro, que es prácticamente él es un amigo, un diputado, que él realmente encuentra la palabra y el vacío que existía para que Bukele podía hacer una reelección. Entonces pactamos, yo tengo que volver a El Salvador, estoy volviendo con un empresario que está metido en el rubro pues de Miss Perú y todo ese tema, entonces vamos a ir juntos. Estoy esperando que él me dé la fecha, porque él es muy, muy formal, él quiere hacer una entrevista, no quiere tomarse fotos, no quiero decir, no hubiese yo ya soltado la foto. Ahora, pero sí. Cuéntame, Luis Miguel, ¿y la política de Bukele se puede aplicar en el Perú? Por supuesto,
El Salvador demográficamente y geográficamente es un tema que no es igual, no tiene nada que ver, o sea, no le estoy quitando mérito a esto, pero imagínate que el MRTA y el Sendero Luminoso se lo pinten en la cara. Es un país pequeñito, sin recursos. Cuando Bukele entra, agarra el poder vertical y el horizontal, porque él ya la tenía clara, o sea, eso sí lo ha hecho perfecto, porque yo me acuerdo que aquí se trató de hacer y bueno, todos esos votados, toda esa gente, es lo mismo que quiere pasar en El Salvador, quiere regresar todo el control que tenían, pero como decir, ¿no? Él controla el Tribunal Constitucional, controla el Congreso, controla varias cosas, entonces las ONGs internacionales son sus enemigas, no directamente. Pero llamemos por decir quienes nos han criticado, los presidentes que lo han criticado en la región, es Petro de Colombia, lo ha criticado también AMLO de México. Y prácticamente todo el bloque socialista. Exacto, no, el socialismo no existe, son comunistas en proceso. Yo quiero algo que lo tengan muy bien claro, esa gente no molesta a Venezuela, donde hemos tenido un éxodo, no es una inmigración, es un éxodo de venezolanos que han salido alimentados por generaciones del asistencialismo. Han salido, pero nadie molesta a Venezuela, nadie molesta a Maduro, nadie critica. Toda esa gentita no critica a Maduro, al contrario. Ahora, a Cuba. Cuba sigue exportando billones de dólares a Estados Unidos, a Canadá, billones de dólares, 5 billones de dólares anuales exporta Cuba. Pero ¿qué pasa? Que lo que ellos quieren es no negociar con un Estado, ellos quieren negociar con una cúpula. Entonces, el poder que son poderosísimos, que no te puedes imaginar el poder que pueden tener con cuentas infinitamente millonarias. Al Perú no podrías aplicar un Bukele porque las ONGs y toda esa gente, que los recursos que tenemos es nuestra maldición. Entonces, para nosotros sacarnos, yo soy el único que legalmente estoy consiguiendo firmas para salirnos del Pacto de San José. Y yo no sabía en ese momento que me volvía pues un activista, tenía semejantes monstruos que manejaban pues canales de televisiones, manejaban una serie de cosas. Entonces, imagínate tú, Bukele no va a tener mucha resistencia porque en ese país no tienen dinero, o sea, viven de las remesas, viven un poco de la agricultura, viven un poco... Ahora, un peruano les ha hecho todo lo que es la ruta del surfing en El Salvador. Es un conocido mío, es un peruano surfer, y el peruano le ha hecho todo el tema de la atracción del turismo. Sí, exactamente, porque ahora después de casi 50 años se va a hacer Miss Universo en El Salvador. Claro, entonces por eso estoy yendo con esta persona, con este empresario, que prefiero no decir su nombre, que está metido con este tema. Entonces ahí va a ser una reunión formal. Ahora, ¿qué fue lo qué pasó en la conversación con Nayib Bukele, con el presidente de El Salvador? ¿De qué hablaron? ¿De qué trataron? ¿En qué es muy cuidadoso, él es muy cuidadoso, le gustó Guerrero, me decía Guerrero. ¿Te refieres al Guerrero? A mí me decía que ya. Eres un guerrero por la historia que has comentado y todo esto, gracias, porque Estados Unidos mucho lo critica, y yo le digo, bueno, Estados Unidos es el primer país que tiene la peor salud mental que hay en Estados Unidos, donde yo he trabajado casi 10 años. Es el gobierno de Biden. Y desde antes, controlado por justamente ONGs. Entonces, Estados Unidos, en sus casi 400 millones de habitantes, hay un gran porcentaje de salud mental. Entonces ellos no van a venir a criticarle. Ahora tú sales a El Salvador y, o sea, es casi no lo vamos a comparar como
y yo he estado en este país, no es perfecto, porque no hay nada perfecto, pero tú sales a la calle y no te encuentras, todo el mundo está feliz. O sea, Bukele ya ganó, ¿no? Ya ganó se acabó la criminalidad. Es increíble que no hay otro partido. Cero asesinatos Ya en pasaron, El Salvador. Ya pasaron 400 o 500 días sin un solo muerto. Sin un solo muerto. Ahora te pregunto esto. Y ¿cómo resolver la delincuencia, la criminalidad aquí en el país? Y la extorsión, sicariato y todo eso. ¿Tú tienes la receta para esto? Tenemos que sacar a la mayoría de funcionarios públicos en el Estado. O sea, el crimen organizado está más organizado que el gobierno. Hay más desgobierno en el Perú. ¿A quién te refieres? ¿Jueces, fiscales? Todo ese aparato no sirve ni siquiera el aparato de justicia. O sea, se tiene que sacar todo eso y hacer una revolución. Ahí pongamos un ejemplo, escúchame. Y este asesino de policía y del serenazgo y de otros crímenes más, el maldito Cris, fue atrapado, capturado por la policía y una fiscal lo dejó libre. Entonces, tenemos que sacar entonces a todos los fiscales, a todos los jueces, como pasó en El Salvador. Mira, es difícil decirlo, pero ya estamos hablando de poderes transnacionales, ¿no es cierto? Que no quieren, necesitan el caos para que nos roben nuestros recursos. Entonces, o sea, la delincuencia sería una distracción. O sea, exactamente. Para que es la necesidad, es el hábitat necesario para poder robarte y gastarnos casi más del 50% del PBI en funcionarios públicos que no funcionan. Vamos, detengámonos ahí, que esto es interesante lo que tú estás diciendo. Quiere decir que la delincuencia hace de que la población esté focalizada en defenderse, mientras por otro lado se están llevando nuestros recursos. Exactamente. Eso es lo que estás diciendo. Por supuesto, eso yo lo he visto en otros países. Yo no, por temas de confidencialidad, yo he trabajado para un senador en Estados Unidos, que yo he recorrido Latinoamérica haciendo estos estudios, y justamente es eso. Pasa lo mismo hasta en nuestro país hermano de Chile. O sea, divide y reinarás, nos dividen en países, nos dividen dentro de nuestro país. O sea, no puede ser, o sea, calcula esto nomás para que veas lo indignado que puede estar el peruano. Pero bueno, por otro lado, la ingeniería social ha hecho que esté despelotado, o sea, no tiene pelotas. Mira, que un zorrito rum rum sea más importante que se les haya volado el único puente de un pueblo para comunicarse con el resto de la ciudad. O sea, no puede ser que la prensa le dé más importante al zorrito rum rum o cosas estúpidas como esas, cuando la gente se le sale una sola tabla, que por esa tabla pasaban en moto y lo que sea, en un pueblo. Entonces lo que ha pasado en Tumbes, que ahorita va a salir en ATV, y prácticamente me he bajado, porque yo sí puedo decir que he hecho algo por mi país. O sea, no solamente porque tengo 3 demonios en cuenta que ya no existen en el planeta, pero estoy pacificando. Yo Tumbes lo estoy pacificando. Me he volado un crimen organizado que está más organizado en un pueblo donde no hay gobierno. Si imagínate, no hay gobierno en el mar, no hay gobierno en las fronteras. Porque toda esa gente que ha entrado, ese éxodo que ha entrado, que ahora nos hemos ido a Tacna para ver, por favor, o sea, ¿quién se va a hacer los ciegos? O sea, no puede ser que nos dividan en nuestros pueblos, o sea, un acento de un charapa, o sea, no lo escuchas en Lima, pero estás por todos lados
estás con el acento venezolano, o sea, no estamos desunidos, o sea, ¿por qué es eso? Planteamiento, tú estás inscribiendo un partido político y quieres de alguna manera ingresar en el escenario político y dar soluciones. ¿Cuál sería tu planteamiento? Ya repito, porque me están haciendo señas de que el tiempo se fue. Discúlpame, sí, yo sé que el tiempo aquí, mira, ¿sí? Primero hay que salirnos de todos esos tratados. La gente puede decir, ese está loco, mentira, no sirven para nada. Ni el Pacto de San José, ni siquiera el Foro de Sao Paulo, nada de eso nos da de comer, eso nos roba, nos quita dinero. Segundo, saliéndonos de eso, hay que aplicar una política, y ya existe la traición a la patria. ¿Ok? O sea, esto no es, o sea, yo estoy seguro que si todos pueden firmar digitalmente para fusilar, para poder castrar o para darle pena de muerte a un violador de niños y todo, estoy seguro que todos firmarían y todos pondrían su huella y se hace democráticamente. Hagámoslo democráticamente. Estoy seguro que la pena de muerte va a cambiar como en Singapur, que era lo que yo te estoy diciendo. A ver, sal a Singapur y comete tu crimen, o sea, vas a ver que mueres. Entonces, esa es la solución. Si nos están dando muerte, y yo soy católico, estoy en contra del aborto, pero ¿sabes qué? Solo Dios te puede quitar la vida. Y ellos, tú no vas a estar porque te ponen una pistola y tú no sabes si, como está drogado, porque la mayoría, ¿qué mayoría? Todos son unos drogaditos, porque solamente roban por sexo, drogas y alcohol, no drogan porque tienen hambre. En este país nadie se muere de hambre, esto hay que tenerlo claro. Pero estás a merced de que si el fumón drogadito pastrulo te dispara, porque así te hayas entregado las cosas, nosotros ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder suavecito, que no hay que devolverlos a su país. Así es, tienes toda la razón, Luis Miguel. Debería haber más protección para los ciudadanos, para la defensa, para protegerse, y lo que te ha sucedido a ti constitucionalmente, y todo es un tema emblemático. Tú eres un caso emblemático, que te defendiste de malhechores que quisieron asaltarte y quitarte la vida, y luego han llegado las otras, las ONGs, a criticar ese accionar que tú tuviste. Claro. El derecho constitucional está por encima del Ministerio Público y está por encima de los canales de televisiones. Yo ejercí una legítima defensa perfecta que está en la Constitución, y la quieren modificar a favor de los delincuentes, y eso no lo vamos a permitir. Muy bien, Luis Miguel, te agradezco la visita. Muchas gracias por ustedes. Espero tenerte en otra oportunidad y hacer un llamado de atención al Jurado Nacional de Elecciones. Ya no le cierren las puertas a los partidos que quieren solucionar o que quieren ingresar al tablero político. Luis Miguel, tú estás a punto de inscribirte, ¿verdad? Claro, no, el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, a algunos les aplica y a otros no. O sea, a mí me pusieron que yo hice una falsa declaración, cuando después el mismo Poder Judicial condena a la persona por lo que yo he dicho. O sea, es de locos, es el mundo al revés. Pero yo tengo que pagar, pero nada me quita el derecho constitucional también de ser elegido y de elegir.